Hola, amado hermano, amada hermana. Una vez más voy a estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Voy a continuar, o es una continuación del mensaje que el Señor me dio para darles la semana pasada. Esta es la continuación. Espero que hayan podido ver o escuchar el mensaje y que haya sido de edificación para tu vida. Hoy vamos a estar sustentando esta reflexión en Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevando consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, como les dije, amado hermano, amada hermana, esta es una continuación de cuando hablé la semana pasada acerca de la individualidad de Dios, pero el tema que he colocado para esta reflexión es la individualidad conducido a la unidad. La semana pasada les hablaba acerca de la individualidad de Dios y que en esa individualidad entramos nosotros como creación más preciada de Él. Y como individuos que somos, tenemos características cada uno diferentes, tenemos talentos diferentes, tenemos maneras de actuar diferentes el uno al otro. Y es un grave error estarnos comparando, estar queriendo hacer lo que hace el otro o mejor que lo que hace el otro, porque cada uno, según la individualidad que Dios puso en nosotros, somos diferentes y cada uno es importante para el reino de Dios, ¿sí? Entonces también estaba hablando la semana pasada la gran diferencia entre individualidad e individualismo, que generalmente el individualismo nos lleva a cometer cosas o hacer cosas que no agradan al Señor. La persona que es individualista siempre quiere llevarse la gloria, siempre quiere ser mejor que el otro, nada más le importa a él y hágase mi voluntad y no la voluntad del Padre.
muy difícilmente trabaja en equipo porque él quiere hacer las cosas él solo, porque no tiene individualidad, sino que es un individualista. Bien, pero hoy quiero hablarles acerca del tema de la individualidad conducido a la unidad, porque es importante que en cuanto nosotros comprendamos la individualidad que tenemos en Dios, a medida que lo vayamos entendiendo, es preciso que nosotros busquemos la unidad en el cuerpo de Cristo y mediante el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por eso es que estuve leyendo Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16. Entonces, aunque hay una individualidad en cada uno de nosotros, Dios nos llama a que vivamos una unidad en Él, en el cuerpo de Cristo, sin el individualismo que nos llevan a ser efectivos o no nos lleva a ser efectivos en el supremo llamamiento al cual fuimos llamados, valga la redundancia. Entonces, para entrar un poco en contexto acerca de Efesios, acerca de lo que vamos a leer, podemos determinar según la carta a Efesios, es que Pablo es el escritor, por supuesto, y Pablo, hay una cualidad que estaba pasando Pablo, una situación que estaba pasando Pablo estaba preso. Lo otro que les quería hacer saber acerca de Efesios es que los textos más antiguos no sale que fue remitido o fue escrita esta carta a Efesios. Es decir, no sale remitente. Entonces, posiblemente no fue escrita para Efesios, pero quizás como se encontró la carta en ese lugar, quizás se la atribuyeron a Efesios, ¿sí? Entonces, los textos más antiguos no sale en la palabra Efesios. Fue escrito para los gentiles. Como les dije, Pablo estaba preso y él se hacía llamar preso por la causa de Cristo. Entonces, entramos en materia. Lo primero que quiero hacer notar o enseñar es que aunque somos diferentes, tenemos un llamado en común. ¿Qué nos dice el versículo del 1 al 2? Dice: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Ya vemos que Pablo estaba preso. Y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Entonces, aunque somos diferentes, aunque tenemos una individualidad y podemos dirigirnos según esa personalidad que nos dio el Padre Eterno, y el cual también Él disfruta de esa personalidad por la cual o con la cual Él nos creó, aunque somos diferentes, tenemos un llamado en común, ¿sí? Dice el 1: yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Entonces debemos vivir como es digno de ese llamamiento que el Señor nos ha hecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese llamamiento? Dice en el versículo 4: así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. Entonces fuimos llamados a una sola esperanza. Ese es el mayor llamamiento que pudimos haber recibido de parte de Cristo. ¿Y qué nos dice el capítulo 1 de esta carta, Efesios, del versículo 3 al 14? ¿Cuál es este llamamiento al cual fuimos llamados? ¿Cuál es esta esperanza que habla Pablo en el versículo 4? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es una esperanza. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor.
¿sí? Entonces nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gracia. Entonces, como dice el versículo 4, fuimos llamados a una sola esperanza. Los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la esperanza que tenemos una herencia incorruptible, no una herencia terrenal, sino una herencia en la cual nosotros vamos a participar por todos los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el sello del Espíritu Santo, que es la garantía. Es decir, es ese sello que nos garantiza que nosotros vamos a recibir esa herencia. Entonces tú y yo tenemos un llamado en común. Fuimos llamados para la esperanza a vivir eternamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una esperanza, el cual la Escritura nos dice que vamos a tener un cuerpo renovado. Vamos a ser totalmente diferentes. Nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Entonces, tenemos esa gran esperanza. Entonces tú puedes decirle a tu hermano, tu llamado es igual a mi llamado. Fuimos llamados a una misma esperanza, ¿sí? Entonces es por esta razón por la cual debemos desde nuestro interior buscar cumplir con las siguientes características que pide Pablo aquí en la carta a los Efesios, y son características que deben ser injertadas desde lo interior. Sí, nosotros debemos buscar en el interior ser fortalecidos en las siguientes características. La primera es que debemos ser humildes, dice, y que sean humildes y mansos. Entonces la persona que es humilde, dice la palabra de Dios que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. El que es humilde sabe su posición, sabe sus cualidades, sabe lo que puede lograr en Cristo Jesús y sabe a lo que el Señor lo ha llamado y no se pone a inventar. Y es una persona que si tú le das una crítica, él humildemente la recibe y entiende que él está para cada día ser mejor persona. Es una persona que sabe que no se la sabe toda. Es una persona que entiende que las demás personas también valen. ¿Han visto una persona arrogante? ¿Has visto una persona que cree que se la sabe toda? Pues generalmente una persona así, cuando le llaman la atención o lo llaman a darle algún consejo, puede decir, bueno, pero ¿qué viene a estarme diciendo si a mí el Señor me usa poderosamente? Lo otro es que seamos mansos, ¿sí? Mansos, como dice por ahí, mansos, mas no mensos. No es que te vayas a estar dejando montar la pata por todo. Incluso eso no quiere decir que tú tengas que ejercer tus derechos cuando tengas que ejercerlos, como por ejemplo el gobierno.
Entonces, no, bueno, yo soy una persona mansa y yo voy a dejar que las personas cometan injusticias conmigo y yo no voy a decir lo que tengo que decir o no tengo que ejercer el derecho sobre otra persona y defender la otra persona. No es ser menso, es ser manso. La persona mansa, ¿sí?, se caracteriza por aún, incluso humilde y manso, se caracteriza por ser una persona que es más propensa a sentirse ofendida cuando cometen injusticias con otras personas más que con él. Y él entiende que cuando cometen injusticias con él tiene la capacidad, pues, de pasar la ofensa e incluso clamar por la persona que lo ha ofendido. Un ejemplo de mansedumbre lo vemos en Moisés, ¿sí? Que cuando sus hermanos hablaron de él y les cayó la lepra, ¿sí?, Aarón y María, ¿qué hizo Moisés? Pues oró para que sus hermanos y su hermana que le cayó la lepra, le fuera quitada la lepra de María. Y vemos una persona que, aunque fue ofendida, aunque hablaron de él a sus espaldas, él clamó al Señor y el Señor escuchó y le hizo el favor de quitar, pues, la pena que tenía María y Aarón por este pecado que habían cometido. Entonces vemos un ejemplo de cómo Moisés es una persona mansa. Así deberíamos ser nosotros y fuimos llamados a ser mansos y humildes. Esto es una característica de la persona que, aunque sabe que es diferente, él quiere buscar la unidad, la unidad en el cuerpo de Cristo. Lo otro que dice el versículo 2 es que seamos tolerantes. Y tolerantes, una conjunción y tolerantes y pacientes unos con otros. Es decir, no hay separación de estas cosas. No es que yo voy a ser humilde y manso, pero no voy a ser tolerante y no voy a ser paciente con los demás. Cuando estamos en el cuerpo de Cristo, entendemos y vemos que muchas personas son diferentes a nosotros. A lo mejor unos pueden querer hacer las cosas más rápido, o a lo mejor la otra persona es más lento. Y cuando lo ponen a trabajar en equipo, entonces hay ese choque de carácter o ese choque en la manera de actuar, de conducirse, y ahí es donde vienen los problemas. Y es cuando se trabaja en equipo en donde nosotros tenemos que reflejar estas características. No es solamente ser humilde y manso, pero no soy tolerante entonces con mi hermano, porque entonces no está siendo manso. Entonces debemos ser tolerantes. Y a lo mejor ahorita en este tiempo no estamos trabajando en encuentros de gracia, no estamos trabajando en las diferentes ministerios de los cuales trabajamos juntos como equipo, pero realmente estamos viviendo más horas o estamos conviviendo más horas con nuestra familia. Y entonces es allí donde nosotros debemos mostrar la esencia que nosotros mostramos en la congregación, en donde estamos. Entonces es allí donde verdaderamente nosotros tenemos que entender acerca de esto de la individualidad, pero también que la individualidad conlleva a la unión. Y el primer lugar en donde Dios te demanda a que tú vivas estos principios es en tu hogar, ¿sí? No que seas una cosa afuera y seas otra cosa allí en tu núcleo familiar. Entonces debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos ser tolerantes y pacientes con los demás. Punto número 2, lo que nos une como cuerpo de Cristo es más grande que cualquier diferencia que pueda existir. ¿Qué nos dice el versículo del 4 al 6? Nos dice: procuren mantener la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Entonces, lo que nos une como cuerpo de Cristo, ¿sí? Como los llamados que somos, la iglesia, la eclesía, es tan grande que puede sobrepasar cualquier diferencia que tú puedas tener con tu hermano en este preciso momento. Quizás a lo mejor tienes tiempo que no ves a tu hermano, quizás tienes tiempo que no convives con tu hermano en Cristo, pero resulta que hay un recuerdo de algo que te hizo ese hermano, que estás viviendo y estás conllevando con eso todos los días desde que estamos en esta cuarentena. Entonces, eso ha sido una especie de fantasma que está agarrado de ti y no te ha soltado en toda esta cuarentena. ¿Y por qué fulanito de tal la otra vez agarró y me dijo esto? Yo no entiendo. Y te haces un mundo y resulta que el hermanito de tal está tranquilo en su casa, teniendo una comunión con el Señor, con la familia. Entonces tú estás enrollado o estamos enrollados por aquí, por algo que pasó y a lo mejor el hermano ni se acuerda. Entonces allí donde debe entrar el que debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos ser pacientes, tolerantes los unos con los otros, y también debemos recordar que lo que nos une es más grande que cualquier dificultad. ¿Por qué? Porque en los mismos versículos Pablo nos los muestra. Dice que hay un cuerpo, es decir, somos un cuerpo, una iglesia. No se trata de la iglesia Manantial de Vida, no se trata de la iglesia Redención, no se trata de la iglesia el Espíritu Santo y las diferentes nombres de congregaciones. No se trata de eso, sino que somos un solo cuerpo en Cristo. También hay un mismo espíritu. Es decir, en todas las congregaciones que hay un mismo espíritu. No son diferentes Espíritus Santos que está obrando. No, es un mismo espíritu. Un Señor. Entonces, ese mismo Señor que es tu Señor, es el mismo Señor del hermano que quizás te hizo una falta. Es el mismo Señor del hermano que asiste a otra congregación, pero te hizo una falta. Es el mismo Señor de tu esposo o tu esposa que te está haciendo muchas veces la vida difícil. Entonces es allí donde nosotros debemos entender lo que me une a ella, lo que me une a él, es algo más grande que cualquier dificultad. Una fe. La misma fe que tienes tú, la tiene tu hermano. ¿Cuál es la fe? Nuestra fe, nuestra confianza en que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y es a través de ese camino por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Es la misma fe, es la misma confianza del que todo lo puede, no nos va a dejar morir, no nos va a dejar de sustentar, porque su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Un Padre, ¿sí? Un Dios, el cual está por encima de todos. Quiero decirte que Dios, y nos dice las Sagradas Escrituras, que Dios está por encima de todo. Es uno solo y está por encima de todo. Está por encima
de todos los recuerdos malos que tú puedas tener. Pero tú debes accionar y debes pedirle al Señor: Señor, yo quiero entregarte esto porque yo quiero ser libre de lo que no me deja ser libre. Este recuerdo, yo lo perdono. Yo perdono a fulanito de tal. Yo perdono a mi esposa. Yo perdono a mi esposo. Yo decido hoy, porque resulta que lo que Él tiene o lo que yo tengo, que eres tú, Padre, Él también lo tiene. Y es por esto, como yo entiendo que tú eres uno solo y estás en nosotros y tú estás por encima de todo, es entonces cuando yo entiendo que yo necesito perdonar, porque entiendo que tú eres más grande que cualquier cosa, que pueda estar pasando. ¿Sí? Entonces, este mismo Dios es el que nos usa conforme a sus propósitos y el que está en todos nosotros que somos su iglesia. ¿Sí? Un cuerpo que está siendo edificado en la palabra del Señor para obrar en un llamamiento, en el llamamiento que nos hizo, como dice el versículo 4, en llamamiento de la esperanza, en esta esperanza, a una sola esperanza. Y este llamamiento con personas, individuos con diferentes tipos de personalidades o de actividades, pero que se unen, se complementan. Hay una unidad, la que llaman unidad con unión, y juntos pueden caminar en el mismo sentido, en donde la cabeza, que es Cristo, y el que dirige, nos está moviendo, sin discordia, sin pelea, sin guerras, sin chismes, sin el que yo soy más que él, porque se supone que yo estoy cumpliendo lo que dice el versículo 2, que soy manso, soy humilde, y esto viene de mi interior y es reflejado en el exterior. ¿Y qué te va a llevar a que tú seas eso? Bueno, a que no tengas envidia, a que entiendas que eres un individuo y eres valeroso para el Señor, ¿sí? Entonces, yo no voy a sentir envidia de mi hermano, como lo estaba hablando la semana pasada. ¿Por qué? Porque aunque el Señor lo usa con poder, pues a mí el Señor también me usa con poder. Y el Señor me ama a mí igual que lo ama a Él. No es que lo ama a Él más que a mí, ni que me ama más a mí que a Él. Porque como dice Pablo, ¿sí?, que para Dios ya no hay griego ni judío, hombre y mujer, sino que todos somos iguales a la presencia delante del Señor, ¿sí? Él nos ve iguales a todos, nos ama de igual manera a todos. Solo que algunos, bueno, le buscan más que otros, y por ende el Señor usa más a los que le buscan que a los que sencillamente no buscan su dirección. Pero esto no quiere decir que Dios ame más al que está usando que al otro. No, este le buscó más, porque la palabra nos enseña, las Sagradas Escrituras nos enseña que el amor de Dios es para con todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Amén. Entonces, iglesia, el punto número 3 dice: Jesús en su gracia nos dio las herramientas para trabajar en su reino. Y dice versículo del 7 al 10: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? Es que descendió, es que el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Jesús en su gracia nos dio las herramientas para trabajar en su reino. Es evidente, según las Escrituras, según Efesios 7,
que Dios nos dio, ¿sí?, dones a cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y que los mismos deben ser usados, ¿para qué? Para la edificación de su iglesia. Pero que también pueden ser útiles a donde quiera que nosotros estemos, si es que nosotros entendemos lo que significa o lo que implica la palabra eclesía, que fuimos llamados, y no es que la iglesia son las cuatro paredes. Entonces son las cuatro paredes que están allí, y como entonces yo estoy dentro de la iglesia, y cuando yo salgo de la iglesia, entonces yo no soy iglesia. Cuando entendemos que nosotros somos la iglesia, cuando la iglesia, que soy yo, está en el supermercado, allí está la iglesia en el supermercado. Cuando yo, que soy la iglesia, estoy en mi trabajo, entonces allí está la iglesia en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el CENIAT, en donde quiera que nosotros estemos, nosotros somos iglesia. Y esa iglesia que está allí representando al Señor Jesucristo, se le fue dado por el Señor unos dones, unas herramientas, unas habilidades espirituales para que nosotros podamos operar efectivamente y expandir el reino de los cielos. Amén. Vamos juntos, iglesia. Entonces, nosotros tenemos un llamado, por supuesto, y no es solamente en las cuatro paredes. Yo creo que el Señor, estoy seguro que el Señor está, porque para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor ha usado esta pandemia para sacar a la iglesia de las cuatro paredes y para que la iglesia empiece a operar en las esferas de la sociedad, en donde la iglesia se retrajo y le dejó esas áreas, esos terrenos. ¿A quiénes? A los paganos. Entonces, ¿qué van a meter los paganos o qué van a poner los paganos? Bueno, paganismo, humanismo, feminismo, machismo, idolatría. Entonces, como en aquel entonces, cuando la iglesia se enclaustró y dejó de funcionar en las escuelas y vino el humanismo, y entonces se empezó a decir, bueno, entonces el hombre descendió del mono. Entonces el Señor está llevando a su iglesia a otro nivel, porque su venida está cada vez más cerca. Su evangelio va a ser más acelerado, porque ya Cristo viene por su iglesia, y su deseo es que muchos lleguen al arrepentimiento. Entonces, primera de Pedro 2:9, ¿qué nos dice acerca de lo que nosotros somos en donde quiera que nosotros vayamos? Pero ustedes son linaje escogido. Esta conjunción causal, Pedro nos está diciendo que ustedes no son como los otros. Ya ustedes fueron llamados a otro nivel, ¿sí? O sea, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros fuimos ya constituidos como un linaje escogido, como un real sacerdocio. Así que ya los sacerdotes no son solamente los levitas, y en este caso no son solamente los pastores, sino que la iglesia fue constituida real sacerdocio. Ya yo soy Gamboa, yo no soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu Gamboa. Pero antes los levitas, ¿sí? Y debían cumplir también ciertas características para ser sacerdotes. Pero ya yo soy sacerdote. Ya aunque tú no pertenezcas a la tribu de Leví, ya tú eres un sacerdote. Ya eres una nación santa. Ya eres un pueblo adquirido por Dios. Ya eres esa persona redimida para anunciar las virtudes de aquel,
los hechos de aquel maravilloso y te llamó para su luz admirable. Te cambió o te sacó de las tinieblas a su luz y fuiste llamado a anunciar todo lo que Él ha hecho contigo y todo lo que quiere hacer con la humanidad. Entonces, somos individuos con nuestras características particulares, pero que fuimos llamados a tener una unión, a buscar una unidad, aún en mis diferencias, en las diferentes características que tienen otros. Yo tengo que sentirme beneficiado por lo que yo no tengo y otro lo tiene, unirme a Él, engranarme en un solo cuerpo, como lo dice Efesios, que somos, y caminar juntos a una sola dirección. No que el brazo derecho vaya a una dirección, el brazo izquierdo quiera ir a otra dirección, el pie y así hacen un sancocho. No debe ser así. Entonces, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel, ¿sí? Y nos dio dones. Y es evidente aquí en la Sagrada Escritura. Y porque dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Punto número 4. Dios nos usa en distintas maneras según su multiforme sabiduría. Es imposible meter a Dios en una caja porque Él es todopoderoso. Él es más grande que todas las cosas. Y muchas veces nosotros queremos o pensamos que Dios se conduce de la manera que nosotros conocemos, pero Dios tiene multiformes maneras de actuar, multiformes maneras de usarnos, multiformes estrategias para trabajar, y nosotros debemos entender eso. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los versículos del 11 al 16? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, vemos aquí en esta porción de las Escrituras que Pablo habla solo de 5 dones, aunque hay muchos otros dones. Romano también Pablo nos habla de otros dones. Entonces, vemos que Pablo está acá hablando en Efesios de 5 dones, y de los cuales son aquí en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, quiero hablar de la diversidad en cuanto a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, cuando dice en cuanto, está hablando de las diferentes actividades. Cuando dice a unos apóstoles, a otros, está hablando de otra cosa, otra actividad, otro don, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, muchos son pastores, pero no son evangelistas. Muchos son evangelistas, no son pastores.
muchos son profetas y otros son pues apóstoles, misioneros, los que llevan la palabra a distintas regiones y establecen iglesias y hablan de la palabra del Señor. Entonces, quiero denotar esto, que existen diversidad en lo que el Señor mandó hacer. Entonces, un pastor que quiera hacer y no tiene ese don en una obra de evangelista, posiblemente no le vaya tan bien como un evangelista, porque sencillamente el evangelista tiene este don, esta gracia dada por Dios, y el pastor sencillamente no lo tiene. El pastor se encarga pues de cuidar el rebaño, estar pendiente, de nutrir de la palabra de Dios. Sencillamente el evangelista llegó, predicó, se salvaron 5,000 y se retiró para su casa y va a otro lugar. Entonces el pastor empieza a hacer el trabajo en esa región. Entonces, no quiero sacar de contexto lo que Pablo está diciendo acá, porque se puede volver un pretexto. Amén. Entonces, Pablo sencillamente acá en el contexto está instruyendo a la iglesia acerca de la unidad que debemos tener por amor, y que tengamos claro la necesaria unidad en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, para crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Sí? Entonces habla de la sumisión, habla que cómo debemos comportarnos también en Efesios, que nos comportemos como hijos de luz. Pero dando este contexto acerca de lo que quiere hablar Pablo, y que habla acerca de la iglesia, de la edificación en la iglesia, la palabra de Dios es bien clara acerca de que nosotros fuimos llamados a ser discípulos a otras naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice Mateo 28, del 19 al 20. Es decir, que la iglesia también tiene que salir a ser discípulos. Y a ser discípulos es a modelar la vida de Cristo, y no solamente enseñar algo y ya, sino que tienes que ser un modelo para esta persona, y esa persona debe ver en ti lo que Cristo está haciendo en ti, querer ser como Cristo y llevar una serie de enseñanza hasta que esta persona pueda valerse por sí misma y él pueda ser otros discípulos. Amén. Entonces, todos fuimos llamados a una misma esperanza, mas cada quien tiene un papel importante en el cumplimiento de la voluntad del Padre Eterno. No quiero que en este momento nos veamos como un colectivo, sino que te veas como individuo. ¿Qué el Señor quiere hacer conmigo como iglesia de Jesucristo? Y yo te aseguro que lo que el Señor te diga, que lo que quiere hacer contigo, tiene que ver con la actividad o el mover que el Señor está haciendo en tu congregación, porque Dios no es un Dios de división, sino que Dios es un Dios de unión. Entonces el Señor va a unirte, va a insertarte en su cuerpo, en la congregación donde te puso, y tú vas a ejercer esa actividad que Él te mandó a hacer, que Él te mandó a que cumplas, pero sin dejar el cuerpo, sino que en una misma dirección, pero con tu personalidad, así como tú eres, con cosas que mejorar, por supuesto, porque somos humanos, pero confiando en que el Señor es el que nos transforma, y si nos llamó, Él nos va a edificar. Entonces, los 5 dones del que habla Pablo en este pasaje, lo escribió. Estos dones son los que el Señor instituyó para la edificación de su cuerpo, ¿sí? Porque dice el 12, cuando habla de los que constituyó, dice a fin, es decir, para que con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación
del cuerpo de Cristo. Entonces el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, su fin es edificar al cuerpo de Cristo, para preparar al pueblo de Dios para que éste lleve a cabo la obra del reino, ¿sí? Entonces, como este cuerpo y estos pastores, como por supuesto, no todos van a ser pastores, no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser profetas. ¿Qué pasa? Que el cuerpo de Cristo es edificado para que vaya a cumplir la obra en las diferentes esferas, en los diferentes sitios o en las diferentes actividades en donde el Señor los puso a hacer. Primeramente, por supuesto, en la iglesia donde la puso, en la congregación donde los puso, pero no solamente allí, sino en lo que el Señor te ha encomendado que haga, o en donde providencialmente tú fuiste entrenado. Quizás tú fuiste abogado, tú estudiaste para ser abogado. En la congregación tenemos enfermeras. En la congregación tenemos ingenieros. En la congregación tenemos bioanalistas. En la congregación tenemos periodistas. En la congregación tenemos artistas en el ámbito de cantantes, diseñadores, en diferentes áreas que muchas veces se ha cometido el error de como que ahora te metiste a evangélico, entonces suelta aquello para que te vengas para acá y estés todo aquí. A menos que el Señor, como en mi caso, bueno, yo necesito que te consagre al pastorado. Pero entonces no todos van a cumplir un rol a tiempo completo en la iglesia. Y yo quiero llegar con esto, amada iglesia, que una vez que el cuerpo de Cristo es edificado, entonces el cuerpo va a afectar, va a alumbrar, va a ser sal en el área por el cual el Señor lo llamó. Entonces, cuando se enseña la palabra y esta persona llega a ser madura, ¿sí? Y no se deja llevar en cualquier viento de doctrina, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Entonces el pastor que enseña según las Sagradas Escrituras edifica a la iglesia. Entonces la iglesia o los individuos van y son maduros, no se dejan engañar por ningún viento de doctrina, y ellos son efectivos en donde ellos están para que el reino de Dios sea expandido hasta lo más recóndito de la tierra. Entonces es evidente que Pablo está hablando de la manera que la iglesia se debe edificar, pero esto no quita que la iglesia también fue llamada a discipular según la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Mateo 28, 19 al 20. Entonces, en donde quiera que Dios te colocó, iglesia, en donde quiera que Dios te colocó, a ti como individuo, tú debes ser efectivo en cuanto al llamado que el Señor te dio, en cuanto al llamado que del don que Dios te dio, sí, el que se te fue otorgado. Pero primero tiene que comenzar con tu familia, sí. Los padres deben enseñar a sus hijos. Dios es un Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Es decir, que tus hijos no son nietos de Dios. Ellos tienen que tomar la decisión de seguir a aquel que los está llamando, pero ellos deben ser no obligados, sino enseñados en la verdad, para que cuando a ellos les toque decidir, ellos decidan por lo que tú les has enseñado, por la verdad del evangelio. Entonces allí en tu familia donde tú debes comenzar a impactar, a cambiar, para que empieces a
ser de impacto luego a tu comunidad, allí donde estás, que los demás quieran ser como tú, que seas un modelo de la palabra del Señor, o que quieran seguir lo que tú sigas, no que quieran ser como tú, sino que quieran ser como tú o lo que tú estás siguiendo, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces también vas a ser efectivo en la congregación donde el Señor te colocó, y vas a trabajar en unión, en granado, en ese cuerpo. Entonces, como dice el versículo 16, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. La iglesia ayudándose mutuamente, edificándose mutuamente, según la actividad propia. El que es enfermero, bueno, es enfermero y ayuda. Y no solamente allí, sino que ayuda también a la comunidad, a donde está. De cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Iglesia, fuimos llamados, estamos siendo equipados, pero es necesario que nosotros pues impactemos a una sociedad que está siendo consumida por el humanismo, ¿sí? A donde el Señor te llamó. Si el Señor te llamó a la radio, entonces anda a la radio. Es preferible una radio cristiana que 10 radios paganas. Si el Señor te llamó a hacer videos en YouTube para hablar acerca del mensaje de Jesucristo, pues hazlo. No pienses que los demás te van a llamar, que quieras figurar, o que usted tiene que hacer lo que el Señor lo está llamando. Y tú sabes en tu corazón lo que el Señor te está moviendo a hacer. Entonces tienes que hacerlo. Es preferible un youtuber que lleve el mensaje de Jesucristo a 25 youtubers que lo que hablan es estupideces, y lo que hacen son estupideces, y lo que hacen es sumergir a la sociedad en el consumismo. Es preferible una persona que se meta en el Instagram y diga palabras de edificación para el Señor, a que una persona que es de influencer y lo que hace es llevar tonterías. Hay muchas personas que han hecho caso al mover de Dios en este sentido y están influenciando de manera positiva, pero a lo mejor el Señor no te llamó a YouTube, a lo mejor el Señor te llamó a simplemente a estar allí incógnito. El Señor, no podemos encasillar la grandeza de Dios. Dios en sus multiformes maneras usa a cualquiera como Él quiere usarlo. Entonces, mi llamado en este día es que estemos prestos a lo que el Señor está haciendo, a lo que el Señor nos está llamando, a cómo el Señor nos está moviendo, y unidos, no con individualismo, sino con una individualidad en unión, nos unamos para el propósito por el cual fuimos llamados. Te bendigo, iglesia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje fue más largo, pero espero que sea de edificación para ti. Hasta una próxima oportunidad. Espero en el Señor que pueda ver a los próximos youtubers, pueda ver cristianos con carácter cristiano, con individualidad cristiana, gobernándose en el poder del Espíritu Santo de Dios, pero que llevan la palabra del Señor bien enseñada, cimentada. Espero ver a los próximos pintores, diseñadores gráficos, publicistas, los que hacen spot publicitarios, los que cantan, pero inundando una sociedad que está presta y necesitada del amor del Señor. Te bendigo, iglesia. Espero que sigas disfrutando de la presencia del Señor. Te amo en el entrañable amor de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.